Muchas gracias. Tenemos una inflación desbocada, una crisis energética, 13 millones de españoles en riesgo de pobreza. Hemos batido récord en deuda pública, vivimos una crisis demográfica, los españoles sufren la inseguridad y la violencia por la delincuencia que este Gobierno ha importado y hoy las mujeres estamos más inseguras por culpa de la rebaja de las penas y la excarcelación de violadores y agresores sexuales. Y ustedes nos traen una iniciativa sobre memoria histórica, sus delirios separatistas y ese Estado opresor que siempre mencionan, salvo cuando toca cobrar gustosamente el sueldo que le pagan todos los españoles. Ninguna prueba más evidente que su moción para demostrar lo poco que les importan los catalanes y sus problemas reales. Ustedes viven sumidos en su bucle separatista, en asegurarse de que los golpistas reincidan impunemente sus delitos gracias a la connivencia de un Gobierno rendido a los deseos de sus socios y en atacar continuamente a las instituciones, porque de lo contrario no traerían una moción sobre esta infame ley que derogaremos y un personaje que, dicho sea de paso, bajo cuyo mandato fueron asesinadas más de 8.000 personas en Cataluña, en su mayor parte civiles pertenecientes a otros partidos, miembros del clero o empresarios, y que autorizó la creación de campos de concentración y la constitución de checas. Y su única intención hoy aquí es blanquear los intentos de reinvención del pasado, convirtiéndolo en un arma arrojadiza y en un acicate del resentimiento para romper la concordia social. Ese es el único objetivo de su iniciativa. Y mucho menos vamos a blanquear con ello a aquellos que quieren romper España, que pisotean el Estado de Derecho y que hacen a los españoles rehenes de sus anhelos totalitarios. Una ley dictatorial que nos quiere decir qué tenemos que pensar de nuestros abuelos, que si lucharon en un bando eran buenos y si lucharon en el otro eran malos. Y nosotros les tenemos que decir una cosa, ni ustedes ni ningún político nos va a hacer odiar a ninguno de nuestros antepasados, luchasen en el bando en el que luchasen, en una guerra fratricida que la izquierda se empeña en rescatar continuamente para intentar ocultar su mal hacer como representantes públicos y justificar sus tropelías. Los problemas reales de los españoles en Cataluña no tienen nada que ver con esto. Los problemas reales de los españoles en Cataluña tienen que ver en gran medida con un nacionalismo que se ha dedicado a chantajear a los sucesivos gobiernos de la nación, arrebatando la libertad a los catalanes y basando su política en una enorme mentira. Los problemas reales de los catalanes son la inseguridad en la comunidad donde más se promueve el efecto llamada y la inmigración ilegal. Tienen que ver con las carencias en los servicios públicos, con las listas de espera en la sanidad, el acceso a una vivienda o al empleo. Porque si hablamos de represión política, como hacen en su moción, podríamos hablar de la tiranía que sufren miles de niños catalanes en los colegios, a los que se les estigmatiza si hablan en español, de la que sufren miles de profesionales que no pueden acceder a un empleo. Se lo repito, la tiranía que sufren miles de profesionales, de niños catalanes. Si me lo permiten, podríamos hablar de la tiranía que sufren miles de catalanes solamente por querer hablar español. Podríamos hablar de la progresiva islamización en Cataluña, que supone una verdadera amenaza para las mujeres. Podríamos hablar de las miles de familias que viven en infravivienda en Cataluña, del infierno fiscal al que les someten solamente para pagar sus gastos políticos, porque, en definitiva, ustedes forman parte de ese grupúsculo privilegiado que solo buscan su beneficio propio y a los que no les queda otro remedio más que azuzar el enfrentamiento y hacer de los españoles de a pie protagonistas de sus guerrillas, que no interesan a nadie más que a los que pretenden seguir viviendo del cuento fruto de su egoísmo. Y nosotros no le vamos a dedicar ni un segundo más a su teatrillo. Y ahora nos llamarán ultraderecha y demás etiquetas vacías que necesitan para intentar silenciarnos, pero nos da igual, porque nuestro tiempo es para los españoles y sus necesidades, y evitar por todos los medios posibles que separatistas, golpistas y prófugos de la justicia hagan de España su cortijo, aquí y en Cataluña, donde, por cierto, los catalanes han colocado a Vox como primera fuerza de oposición nacional. Empleos estables, viviendas dignas, familias fuertes y una patria unida que nos defienda. Eso y no otra cosa es lo que necesitan los catalanes y el resto de españoles. Muchas gracias.